el evangelio de Cristo Jesús, pero algunos tienen miedo. No estoy hablando de ese miedo de natural, ¿verdad? Porque para eso no tenemos miedo, ¿eh? Para eso no tenemos miedo. Es que no me conoce. O a veces algunos cristianos dicen, permíteme solamente unos 5 minutos en la carne. ¿Por qué dice? ¿Verdad? ¿Por qué dice? Porque no tiene miedo y quiere aventarse de tal forma, de tal manera, ¿verdad? Pero miedo en el sentido espiritual. Miedo porque para otras cosas realmente, si usted reconoce y somos honestos, no tenemos miedo, ¿verdad? O decíamos que no teníamos miedo, ¿verdad? Pero es importante, nosotros a hoy es cuando tenemos que actuar. Dios le dijo a Moisés, le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar. En otras palabras dijo, pues ya tienes el poder, actúa en ese poder. Ya no clames a mí, ya te di el poder, ahí tienes la vara, extiéndela y abre el mar. La extendió y el mar se abrió. El mar se abrió. Lo mismo nosotros. Dios nos ha delegado ese poder, pero tenemos que actuar. Tenemos que actuar, tenemos que ir, pues. Sí. A veces andamos hablando con otros cristianos, ¿ah? Y a veces hasta ahí andamos ya de otra manera. Pues ya déjelo, olvídese. Si él está diciendo déjelo, y usted busque a alguien que no es cristiano, alguien que no conoce a Dios. A veces los cristianos aquí estamos discutiendo a veces si las almas se están perdiendo. Las almas, pues ya no le está diciendo porque no le va a hacer nada, porque ya es cristiano, ¿verdad? Pero hay que ir con los que no son cristianos, hay que hablar con aquellos que realmente necesitan la salvación, necesitan el consejo de la palabra de Dios, necesitan la palabra, el evangelio. Necesitamos acercarnos ahí. Dios, después que les deja saber lo que Él era y que Él tenía ese poder, que Él había resucitado y que Él los iba a enviar, entonces los comisiona y les deja saber que ellos tenían que ir a llevar el mensaje. Pero cuando Él estaba seguro que ellos tenían ya eso en su corazón para poder ir, nosotros por eso es que estamos hablándole de esta forma, porque queremos que usted esté seguro, que usted tenga, que usted agarre, que usted se actúe en ese poder, en esa fuerza de Dios para poder ir y predicar la palabra y poder hablar con la gente y poder dejarles saber que Cristo le ama y que Cristo vino para morir por cada uno de nosotros. Primordialmente Dios envía a los apóstoles con esta comisión. Algunos piensan y dicen, bueno, eso fue para los apóstoles, para nosotros ya no. Pero si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiso dar a entender. Primeramente comisionó a los apóstoles, ¿verdad? Los comisionó a ellos. Si usted ve 1 Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, los comisionó a ellos de esa forma, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos de hacerlo. Dice así la palabra del Señor, 3:10, 3:9 y 10, 1 Corintios, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros son labranza de Dios, edificio de Dios. 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo soy perito arquitecto. ¿Qué es lo que hace el arquitecto? ¿Qué es lo que hace el arquitecto? ¿Sí? Diseña, ¿eh? Y pone lo que está diciendo él, y puso el fundamento. Ahora no está diciendo que él era el fundamento, el apóstol Pablo, pero que él puso el fundamento, que es Cristo Jesús. Sí, pero ellos fueron comisionados primeramente a poder ir y llevar el evangelio y poder llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego les dice, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Esos son apóstoles. Los apóstoles fueron discípulos de Cristo para que ellos se multipliquen y hagan otros discípulos. Se fueron multiplicando hasta llegar a donde estamos nosotros. Nosotros somos igual, comisionados. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Miramos, ellos pusieron el fundamento, ellos fueron los primeros que iniciaron, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante.
Dice Efesios capítulo 1 versículo 16. ¿Están ahí? El mismo apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen en Dios? Los que creemos, según la operación de su poder en su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo. Entonces, primero fueron los apóstoles, pero también se comisionó después a todos los ministros. Por eso en el capítulo 2 de segunda de Timoteo es lo que le dice Pablo a Timoteo. Usted lo ha leído, ¿ah? Y si no, vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hablando del discipulado, hablando de poder transmitir. Fueron enviados los apóstoles con la gran comisión, con la misión de alcanzar al mundo, de hacer discípulos. Pero nosotros, hasta que llegaron en nosotros, somos discípulos, somos ministros. De esa misma manera en nuestro ministerio, como el ministerio de nosotros de Victory Outreach en inglés y después Alcance Victoria en español. Sí, primero fue el fundador del ministerio hace más de 40 años. Dios lo levantó y lo mandó a hacer discípulos. ¿A quién? ¿A quién lo mandó? Isaías 45, 2 y 3. ¿Sí? Los tesoros escondidos, dice: te daré los tesoros escondidos y muy guardados. Te los daré, se los dio. Sí, Él los discipuló y fuimos enviados a diferentes ciudades también. Estamos en más de 33 países alrededor del mundo. Sí, tenemos varias iglesias en diferentes lugares. ¿Para qué? ¿Para qué nos enviaron a las ciudades? ¿Para qué? Para anunciar el mensaje, para alcanzar a las familias, para alcanzar al drogadicto, al pandillero, para alcanzar al brujo, al homosexual, a la lesbiana, a la mujer que anda en la calle vendiendo su cuerpo, a todos los que están perdidos para la gloria de Dios. A eso fuimos enviados. Sí, la comisión es para nosotros también. A nosotros se nos ha enviado, ¿verdad? Nos enviaron a nosotros a alcanzar la gente. Nosotros los hemos alcanzado a ustedes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nosotros los vamos a enviar a ustedes. Por eso es que ustedes tienen que comenzar con los estudios bíblicos. Por eso el evangelismo, usted a veces no va a ver al pastor, pero no porque el pastor esté durmiendo, ¿sí? Porque ahora usted es el que tiene que ser enviado. Usted es el que ahora tiene que aprender, tiene que salir al frente y poder multiplicarse. ¿Quiénes paren las ovejas? ¿Quiénes paren a las ovejas? Las ovejas, no las para el pastor, ¿verdad? Las ovejas. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ir o que no tenga que ir. Es importante. Hoy estuvimos dando clases con algunos hermanos. ¿Se gozaron los hermanos que estuvieron ahí? Sí, hay clases. Si usted quiere ir o si usted no ha aprendido porque no quiere. Es importante. Cada domingo, cada 15 días estamos ahí. Y la clase que viene, ya vamos a terminar en 2 clases más. La doctrina del Espíritu Santo es lo que estamos enseñando. La que viene vamos a hablar sobre evangelismo radical. El evangelismo.
porque queremos multiplicarnos. Alarga tus cuerdas, dice, y estira tus estacas, refuerza tus estacas. Evangelismo, y ya está, no porque no haya evangelismo. Sí, estuvo un buen grupo el sábado. Sí, los jóvenes se están moviendo, la iglesia se está moviendo, pero es necesario, no el 30, no el 15, no el 20% de la iglesia tiene que estar afuera. ¿Cuánto tiene que estar? El 100%. Imagínense el 100% en las calles. Sí, el 100% en las calles. Por ahí oí un comentario que les dijeron: queremos que se vayan de aquí, les damos hasta las 5 para que se vayan. Si no se van, a ver qué va a pasar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Uno que otro que dijo: híjole, vámonos antes de que sean las 5. ¿Ah? No, yo estoy seguro que no. Todos dijeron no. Sí, hasta que el Señor nos diga nos vamos a ir. O ya habían decidido irse a las 5 de todas maneras. ¿Ah? Que dijeron: de todas maneras ya habíamos decidido irnos a las 5. ¿Verdad? Pero es importante, o sea, lo que quiero darles a entender, que muchas veces es lo que va a suceder. Sí, ¿y qué vamos a hacer? No, pues sí, mejor no, ya para la otra ya no venimos para acá, no. Sí, cuando se alborotan las avispas es porque le menearon la rama. ¿Sí? Cuando se alborotan las avispas es porque le menearon la rama. Entonces quiere decir que ahí es importante, el Señor está tocando a alguien ahí, y por eso el diablo se puso bravo. ¿Verdad? Pero si se pone bravo, el Señor es más grande que él. Pero nosotros somos los comisionados, nosotros somos los que tenemos que ir. La iglesia de Cristo es la que tiene que ir. Nosotros tenemos que estar en la calle, anunciar, no mirar hacia la derecha y a la izquierda. No, pues la iglesia de al lado no va. No, a nosotros nos comisionaron ganar a Riverside para Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, Dios nos mandó para ganar a Riverside para Cristo. Es importante, ese mismo poder se tiene que mover en nosotros, el que se movió en Cristo. Mateo capítulo 10, rápidamente. Mateo 10, rápidamente, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Están ahí. Están ahí. Todos debemos de leer la palabra. Dice: entonces, llamando a los 12 discípulos. Aquí todavía no les dice apóstoles, pero le dice: llamando a los 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad, poder, potestad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? ¿A quién comisionó? A los discípulos. ¿A quién tenemos que comisionar? A los discípulos, a la iglesia, a ustedes, para que puedan ir, ¿sí? Y anunciar el mensaje, la palabra. ¿Y por qué no? Muchas veces no tienen ni que mencionarles o hablarles de la palabra. Dios lo tiene que guiar. ¿Y qué? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Tiene algún enfermo en casa? ¿Sí? ¿Tiene algún enfermo? ¿Tiene alguna necesidad? Ok, ahorita Dios va a hacer un milagro. Dios va a obrar en su vida. Dios va a cambiar su vida. Tiene un hijo que es rebelde, un hijo que es desobediente. Ahorita vamos a orar por él y Dios va a cambiar su vida. Usted tiene que tener la seguridad, tiene que creer en el Señor. Era lo que hacía Cristo aún, ¿verdad? Señor, ¿cómo vamos a hacer? No podemos mandar a esta gente sin comer. ¿Y qué les dijo el Señor? Denles de comer. ¿Ya? Denles, ¿pero cómo? 200 denarios no alcanzan. ¿Ya? Se levantó él y hizo el milagro. Aquí miramos en el 10:1 que Dios les dice, les da igual, otra vez. Aquí menciona a los discípulos o apóstoles, pero esos discípulos hicieron otros discípulos hasta que llegaron donde estamos nosotros. Nosotros tenemos que ir. Capítulo 10, versículo 19 de Lucas. 10:19 de Lucas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es para nosotros también. Dios nos ha dado el poder. ¿No lo cree? ¿No lo cree? Dios nos ha dado el poder. Sí, y tenemos que creerlo y actuar en ese poder. Creerlo y actuar en ese poder. Cosas van a empezar a suceder una vez más en la iglesia. Cosas buenas, cosas positivas, milagros van a empezar a suceder. No ha pasado el tiempo de los milagros. O sea, estamos hablando de milagros serios. No